La primavera de 1812 había sido la estación de las mayores esperanzas y la más profunda humillación de Sophie Ashford. A los 20 años de edad, Lady Sophie, única hija del conde de Ashford, había entrado en la sociedad londinense con modestas expectativas. La finca de su padre en Derbyshire era respetable, pero no grandiosa. Su dote, adecuada, pero no impresionante. Poseía lo que su madre llamaba una belleza discreta. Cabello castaño oscuro que captaba la luz del sol, ojos grises inteligentes y una gracia de modales que provenía de una bondad genuina más que de un encanto calculado. No había esperado captar la atención de Lord James Hartley, heredero del Marqués de Peón, uno de los caballeros más codiciados de Inglaterra. Sin embargo, él la había cortejado con una determinación que había provocado chismes por todo Mayfair. Había reclamado el primer baile en el baile de Lady Wetherby, la había paseado por Hyde Park en su faetón, la había enfrascado en conversaciones sobre poesía y filosofía que duraban horas. Le había hecho creer, tonta muchacha que era, que él veía en ella algo más allá de su posición social. «Usted tiene una mente, Lady Eleanor», le había dicho una tarde en la sala de estar de los Ashford, con sus ojos azules sinceros. «Tantas señoritas se preocupan solo por la moda y los chismes. Usted es diferente, es excepcional». Ella se había permitido esperar, soñar, imaginar un futuro como marquesa de Peaton, no por el título, sino porque realmente había creído que James se preocupaba por ella. Entonces, Miss Georgiana Blackwell había llegado a Londres. Hija de un acaudalado comerciante que había comprado un título de baronet, Georgiana traía consigo una dote de 50.000 y la ambición implacable de su padre de verla casada con los rangos más altos de la nobleza. Era hermosa de una manera convencional, rizos dorados, ojos azules como porcelana y una figura que atraía miradas de admiración de todos los caballeros de la sala. Sophie había visto cómo la atención de James se desviaba con la velocidad de una veleta en una tormenta. En 2 semanas, él estaba bailando con Miss Blackwell. En un mes, la visitaba diariamente en casa de su familia, y luego en el baile de la duquesa de Richmond, uno de los eventos más grandiosos de la temporada. James se acercó a Sophie mientras ella estaba cerca de la mesa de refrescos. «Lady Eleanor», había dicho con un tono cuidadosamente modulado para sonar apenado. «Espero que perdone mi aparente falta de atención estas últimas semanas. He estado muy ocupado con asuntos familiares». Ella supo lo que se avecinaba. Lo había sentido en las miradas de lástima de otras jóvenes, en las conversaciones susurradas que cesaban cuando ella entraba en una sala. «Debo ser honesto con usted», continuó James, hablando lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos pudieran oír. «La tengo en la más alta estima, pero he llegado a darme cuenta de que mi deber hacia mi familia debe tener prioridad sobre la inclinación personal. El marqués requiere que haga un matrimonio que fortalezca la posición de nuestra familia. Estoy seguro de que lo entiende». La humillación le había quemado como ácido. No solo el rechazo, que tal vez habría soportado en privado, sino la naturaleza pública de ello. La forma en que esencialmente había anunciado a la sociedad que ella no era lo suficientemente buena, que su modesta dote y sus respetables, pero poco notables, conexiones familiares la hacían indigna de su continua atención. «Lo entiendo perfectamente, Lord Hartley», se las había arreglado para decir, su voz firme a pesar de la mortificación que la invadía. «Le agradezco su honestidad». Ella había mantenido la compostura durante el resto del baile, incluso había bailado 2 veces más, aunque después no pudo recordar con quién. Pero cuando regresó a casa esa noche, había llorado hasta el amanecer. En 6 semanas, el compromiso de James Hartley con Miss Georgiana Blackwell se anunció en el Times. Eso había sido 2 años atrás, 2 años durante los cuales Sophie se había reconstruido pieza por pieza con cuidado. Había regresado a Londres para las temporadas subsiguientes, pero ahora se acercaba a la sociedad con ojos claros y un corazón cauteloso.
Conversaba cortésmente, bailaba cuando se lo pedían y desviaba las preguntas sobre sus perspectivas matrimoniales con una gracia practicada. Había recibido algunas ofertas: un baronet de mediana edad, un clérigo con más piedad que encanto, un tercer hijo que buscaba una esposa para administrar su modesto hogar. Los había rechazado todos. Si debía casarse por razones prácticas en lugar de por amor, y su madre le recordaba con frecuencia que a los 22 años se acercaba rápidamente al temido estado de solterona. Al menos se aseguraría de que el matrimonio le proporcionara seguridad y respeto. No había esperado una propuesta de Alexander Blackwood, el duque de Ravencross. El duque era una leyenda en la sociedad inglesa, aunque no del tipo romántico que inspiraba suspiros en las jóvenes. A los 32 años, había ostentado su título durante 14 años desde la muerte de su padre, cuando Alexander tenía solo 18. Había tomado un ducado al borde de la ruina financiera y lo había transformado en una de las propiedades más ricas de Inglaterra a través de una gestión astuta y una inversión cuidadosa. Era conocido por su inteligencia, su influencia política y su absoluta negativa a tolerar a los tontos. Asistía a bailes y eventos sociales según lo requería su deber, pero se mantenía distante, bailando 1 o 2 veces por noche y conversando solo cuando era necesario. Su cabello oscuro, llamativos ojos verdes y figura alta e imponente lo hacían atractivo, pero su actitud fría aseguraba que la mayoría de las jóvenes lo encontraran intimidante en lugar de atractivo. Sophie solo lo había conocido 3 veces antes de que él visitara a su padre. La primera ocasión había sido en una cena política organizada por Lord Castlereagh, donde Sophie acompañó a sus padres. El duque se había sentado cerca de su padre y había entablado una breve discusión sobre la gestión de las granjas arrendadas. Sophie había aportado una observación sobre la rotación de cultivos que el administrador de su padre había mencionado, y el duque la había mirado con esos penetrantes ojos verdes por un largo momento antes de asentir pensativamente. Un comentario inteligente, Lady Eleanor, había dicho. Su padre es afortunado de tener una hija que se interesa por asuntos tan prácticos. El segundo encuentro ocurrió en el teatro, donde una casual disposición de palcos había colocado a los Ashford adyacentes al duque. Durante el intermedio, él había preguntado cortésmente su opinión sobre la representación, una nueva producción de la Escuela de la Calumnia, y ella había ofrecido una crítica de la interpretación de la actriz principal que había provocado una conversación inesperadamente atractiva sobre el ingenio y el comentario social de Sheridan. El tercer encuentro había sido en la fiesta en el jardín de Lady Petton, solo una semana antes. Sophie estaba de pie cerca del emparrado de rosas, buscando un momento de respiro de la multitud cuando el duque se acercó. «Lady Eleanor», había dicho sin preámbulos, «me pregunto si podría hablar con usted con franqueza». «Por supuesto, su gracia», había respondido ella, curiosa, pero no alarmada. «Me encuentro en la necesidad de una esposa», había declarado tan directamente como si estuviera discutiendo el clima. «Necesito a alguien inteligente, de buenos modales y capaz de gestionar una casa ducal, alguien que no me aburra con conversaciones frívolas, ni albergue ilusiones románticas sobre nuestro acuerdo. La he observado durante estos últimos meses y creo que posee las cualidades que busco». Sophie lo había mirado fijamente, momentáneamente sin palabras. «Soy consciente de que esto no es ortodoxo», continuó, «pero prefiero la franqueza a la farsa habitual del cortejo. Mi posición y riqueza le proporcionarían seguridad y prominencia social. Su inteligencia y dignidad me proporcionarían una duquesa adecuada. Esperaría discreción, competencia y cortesía. A cambio, ofrecería respeto, una generosa provisión financiera y libertad para perseguir sus propios intereses dentro de los límites de la decencia». «¿Me está proponiendo matrimonio, su gracia?», había preguntado Sophie, todavía tratando de procesar esta extraordinaria conversación. «Estoy proponiendo un acuerdo práctico que nos beneficiaría a ambos», había corregido él.
No ofrezco declaraciones románticas ni promesas de afecto, pero sí ofrezco honestidad y una asociación basada en el respeto mutuo. Sophie había respirado hondo para tranquilizarse. Toda consideración práctica abogaba por la aceptación. El duque era rico, poderoso y, a pesar de su actitud fría, según se decía, justo en sus tratos. Como su duquesa, tendría seguridad, posición y protección. Nunca más se enfrentaría al tipo de humillación que James Hartley le había infligido, y sin embargo, una pequeña parte de su corazón, la parte que todavía recordaba creer en el amor, dudaba. ¿Podría tener tiempo para considerarlo, su gracia?, había preguntado. Por supuesto, visitaré a su padre en 3 días. Puede enviar un mensaje antes si desea rechazar. Hizo una pausa, estudiándola con esos ojos inquietantemente perspicaces. Soy consciente de su historia con Lord Hartley, Lady Eleanor. Lo menciono solo para asegurarle que yo nunca la trataría con tal falta de respeto. Sea lo que sea, nuestro matrimonio será honorable. Esa simple declaración, pronunciada sin dramatismo ni falso sentimiento, de alguna manera había significado más que cualquier declaración florida. Sophie había pasado 2 noches sin dormir, considerando la propuesta del duque. Había hecho listas de ventajas y desventajas, había consultado a su madre, quien casi se desmayó de emoción ante la perspectiva, y había entablado una conversación franca con su padre. «No me ofrece amor, papá», había dicho en voz baja mientras estaban sentados en su estudio. «Me ofrece un acuerdo de negocios». El conde de Ashford, un hombre amable que genuinamente se preocupaba por la felicidad de su hija, había considerado cuidadosamente antes de responder. «Eso es cierto, querida. Pero te diré lo que he observado del duque. Es un hombre de palabra. Es justo con sus inquilinos, generoso con sus sirvientes y escrupuloso en sus negocios. No juega imprudentemente, ni tiene amantes abiertamente. Es respetado por sus pares y temido por sus enemigos». Había tomado su mano suavemente. «No tendrás romance, Sophie, pero tendrás seguridad, respeto y, creo, amabilidad. Eso es más de lo que muchos matrimonios de amor proporcionan». Su madre había sido menos filosófica. «El duque de Ravenscross, Sophie. Serías una de las damas de más alto rango en Inglaterra. Tendrías joyas, vestidos, una casa en Londres, propiedades en el campo y un hombre tan apuesto, incluso si es un poco severo». Al final, Sophie había tomado su decisión basándose en una simple conclusión. Ya no creía en el amor romántico. James Hartley la había curado de esa ilusión. Si tenía que casarse, y a los 22 años con una modesta dote, sus opciones solo disminuirían, entonces elegiría un matrimonio basado en la honestidad en lugar de bonitas mentiras. Había enviado un mensaje al duque de que aceptaría su propuesta. Cuando él había visitado a su padre, las negociaciones habían sido breves y profesionales. El duque fue generoso en su acuerdo, mucho más de lo necesario, e hizo provisiones que asegurarían que Sophie estaría financieramente segura incluso si él muriera. Prometió que ella tendría su propio presupuesto doméstico para administrar como quisiera, su propio carruaje y libertad, para dedicarse a obras de caridad e intereses intelectuales. «¿Cuándo prefiere que tenga lugar la boda?», le había preguntado el duque directamente a Sophie una vez firmados los contratos. «Se lo dejo a su discreción, su gracia», había respondido ella. Alexander la había corregido. «Si vamos a casarnos, al menos podríamos usar nombres de pila en privado. Propongo que nos casemos con licencia especial en 3 días, una pequeña ceremonia, solo la familia. No veo ningún propósito en un compromiso prolongado o una gran boda social que nos sometería a un tedioso escrutinio a ambos». Sophie había aceptado, agradecida de evitar meses de especulaciones susurradas y miradas de lástima. Se casaron en la sala de estar de Ashford House 3 días después, con solo sus familias inmediatas presentes. El duque Alexander había sido puntual, vestido apropiadamente y formalmente cortés. Había pronunciado sus votos con voz clara y firme. Le había besado la mejilla castamente cuando concluyó la ceremonia. «Bueno, entonces, Lady Ravenscross», había dicho,
el título todavía extraño para los oídos de Sophie. Procedemos al desayuno de bodas. Había sido la boda menos romántica imaginable. Y sin embargo, mientras Sophie firmaba su nombre en el registro, Sophie Blackwood, duquesa de Ravencross, no sintió decepción, sino alivio. Había tomado una decisión sensata. Estaría segura, protegida y respetada. No había anticipado que se enfrentaría a James Harley tan pronto. El baile en Devonshire House fue uno de los primeros eventos sociales importantes de la temporada. El duque y la duquesa de Devonshire eran conocidos por su hospitalidad, y una invitación a sus bailes era codiciada en toda la sociedad. Sophie no había querido asistir. Ella y Alexander solo llevaban casados 3 días, y se sentía incapaz de enfrentar el escrutinio de la sociedad tan pronto, pero Alexander había sido firme. «Asistiremos», había dicho, mientras estaban sentados uno frente al otro en el desayuno en su casa de Londres, en Berkeley Square. «La sociedad cotilleará de todos modos. Es mejor aparecer juntos, unidos e indiferentes a su especulación. Ahora es la duquesa de Ravencross. Sophie, mantenga la cabeza alta». Así que se había vestido con un traje de seda de zafiro intenso que su madre había insistido en encargar para la ocasión. El regalo de bodas de Alexander, un magnífico conjunto de zafiros que había pertenecido a su abuela, brillaba en su garganta y orejas. Su doncella le había peinado el cabello en un elegante arreglo que, tuvo que admitir, la hacía parecer mucho más sofisticada de lo que nunca había lucido antes. Cuando bajó las escaleras para encontrarse con Alexander en el vestíbulo de entrada, captó un destello de algo, sorpresa, aprecio en sus ojos antes de que su expresión volviera a su habitual cortesía controlada. «Se ve muy bien, Sophie», había dicho, ofreciéndole su brazo. «¿Vamos?» El viaje en carruaje a Devonshire House había sido breve y en gran parte silencioso. Alexander parecía absorto en sus pensamientos y Sophie estaba demasiado nerviosa para intentar una conversación. Cuando llegaron, el anuncio del mayordomo había provocado una ola de reacción entre los invitados reunidos. Su Gracia, el duque de Ravencross, y Su Gracia, la duquesa de Ravencross. Sophie sintió docenas de ojos fijos en ellos. Escuchó los susurros comenzar inmediatamente. «El duque está casado». ¿Cuándo pasó esto? ¿Con quién? Alexander la había mantenido firmemente del brazo mientras se abrían paso a través de la línea de recepción. El duque y la duquesa de Devonshire los habían saludado calurosamente, aunque Sophie había detectado curiosidad bajo sus modales elegantes. «Qué delicioso verlo casado al fin, Ravencross», había dicho el duque de Devonshire, «y con una novia tan encantadora». «Lady Eleanor, perdóneme, debo decir, duquesa, deben venir a cenar con nosotros pronto». Habían pasado al salón de baile, y Sophie sintió que el peso del escrutinio se intensificaba. Las jóvenes susurraban detrás de sus abanicos, las matronas se inclinaban, asintiendo significativamente. Los caballeros estudiaban a Alexander con renovado interés, evaluando claramente las implicaciones políticas de su matrimonio. Sophie estaba de pie con su marido cerca de una de las altas ventanas, aceptando felicitaciones de Lord y Lady Castlereagh cuando lo vio. James Harley. Estaba al otro lado de la sala, resplandeciente con traje de noche, su cabello dorado cuidadosamente peinado, su apuesto rostro animado mientras hablaba con un grupo de caballeros. A su lado estaba su esposa, pues se había casado con Georgiana Blackwell el año anterior, vestida de seda blanca y goteando joyas que probablemente representaban una parte significativa de la fortuna de su padre. Sophie sintió que su estómago se encogía. Sabía que inevitablemente se encontraría con James en sociedad, pero había esperado más tiempo para prepararse. Como si sintiera su mirada, James levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del concurrido salón de baile, y él sonrió. La misma sonrisa encantadora, ligeramente burlona que ella recordaba también. Le dijo algo a su esposa, quien miró hacia Sophie con desdén mal disimulado, y luego comenzó a abrirse paso entre la multitud. La mano de Sophie se apretó sobre su abanico. «Alexander,
que había estado conversando con Lord Castlereagh, la miró. «¿Se encuentra bien?», preguntó en voz baja. «Perfectamente bien», mintió Sophie. James se acercó con su confianza característica, su esposa siguiéndole ligeramente. «Lady Eleanor», dijo, usando deliberadamente su antiguo título, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por los invitados cercanos. «Qué inesperado verla aquí. Todavía asistiendo a estos eventos, ya veo». Sophie sintió que el calor le subía a las mejillas, pero antes de que pudiera responder, James continuó, su tono goteando falsa preocupación. «Todavía sin marido, Lady Eleanor. Qué lástima, aunque supongo que a su edad, con sus circunstancias, se vuelve cada vez más difícil». Sonrió con un borde cruel bajo el encanto. Quizás sus expectativas son simplemente demasiado elevadas para una joven con perspectivas tan limitadas. Hay que ser realista, después de todo. Las palabras cayeron como golpes físicos. Varios invitados cercanos contuvieron el aliento. Georgiana Hartley sonrió detrás de su abanico. Sophie sintió que 2 años de compostura cuidadosamente construida comenzaban a resquebrajarse. La humillación, la ira, el dolor que había enterrado tan profundamente, todo amenazaba con abrumarla. Y entonces lo sintió. Una mano cálida y posesiva que se posaba en su cintura, una presencia sólida a su lado, el sutil aroma a sándalo y algo únicamente masculino. «Le ruego me disculpe», dijo Alexander, su voz clara a través del espacio repentinamente silencioso a su alrededor. «Creo que se está dirigiendo a mi esposa». James se congeló, su sonrisa flaqueando. «¿Su esposa?». «En efecto». El tono de Alexander fue perfectamente cortés, pero había acero bajo la cortesía. «Permítame presentarme correctamente. Alexander Blackwood, duque de Ravencross, y esta». Su mano se apretó ligeramente en la cintura de Sophie. «Es mi duquesa, Sophie Blackwood, anteriormente Lady Sophie Ashford. Nos casamos hace 3 días». El silencio que se instaló fue absoluto. Sophie observó, atónita, cómo el color desaparecía del rostro de James. Sus ojos se movieron de Alexander a Sophie y viceversa, luchando claramente por procesar esta información. «El duque de Ravencross», se las arregló para decir James con la voz estrangulada. «Perdóneme», continuó Alexander, su tono ahora con un toque de desdén, «pero no creo que nos hayan presentado. Soy...». El corte había sido deliberado y devastador. Fingir no conocer al heredero de un marqués era un insulto del más alto nivel. «Lord James Hartley», balbuceó James, su confianza anterior completamente evaporada. «Heredero del marqués de Piton. Esta es mi esposa, Lady Hartley». «Ah, sí», dijo Alexander como si recién ahora recordara. «Creo que estoy familiarizado con su padre, un hombre decente, aunque algo agobiado por desafortunadas inversiones últimamente. Confío en que goza de buena salud». Otro golpe, este haciendo referencia a rumores de que la fortuna del marqués había disminuido significativamente por la insistencia de su yerno en costosas renovaciones en Piton Hall. James parecía incapaz de formular una respuesta. Su esposa parecía igualmente mortificada, su anterior engreimiento reemplazado por pánico mal disimulado. «Debo alabar su confianza, Lord Hartley», continuó Alexander, su voz peligrosamente suave. «Acercarse a mi esposa y sugerir que tiene perspectivas limitadas muestra una audacia notable. Ignorancia, ciertamente, pero notable no obstante». «Yo no estaba al tanto», comenzó James. Claramente, Alexander atrajo a Sophie más cerca, un gesto inconfundiblemente protector y posesivo. «Las perspectivas de mi esposa, le aseguro, son bastante satisfactorias. Como duquesa de Ravencross, ahora se ubica por encima de todas las mujeres en esta sala, excepto la realeza. Su posición en la sociedad es segura. Su futuro está asegurado. Y ella es». Hizo una pausa. Sus ojos verdes taladrando a James con desprecio no disimulado. Demasiado valiosa para perder otro momento en una conversación intrascendente. Con eso, Alexander guió a Sophie lejos con suavidad, dejando a James y a su esposa
solos en un círculo de curiosos espectadores. Sophie se sintió mareada. Todo el enfrentamiento había durado quizás 2 minutos, pero esos 2 minutos habían alterado fundamentalmente su posición en la sociedad. Donde James había buscado humillarla públicamente, Alexander, en cambio, la había elevado, la había defendido y simultáneamente había destruido las pretensiones de James con precisión quirúrgica. «Respire», murmuró Alexander mientras la conducía hacia las puertas de la terraza. «Lentamente saldremos a tomar aire». El aire fresco de la noche fue un alivio después de la atmósfera sofocante del salón de baile. Alexander soltó su cintura, pero permaneció cerca, su presencia un sólido consuelo. «Gracias», se las había arreglado para decir Sophie con la voz temblorosa. «Le agradezco». «Ese hombre es un tonto», dijo Alexander rotundamente, «y su esposa es claramente tan interesada como él. Se merecen el uno al otro». Sophie lo miró, a este hombre que era su marido, y por primera vez vio más allá del exterior frío algo más cálido debajo. A la luz de la luna, sus rasgos parecían menos severos, casi apuestos. «Me defendió», dijo en voz baja. «No tenía que hacerlo. Ambos sabemos que este matrimonio es solo un acuerdo práctico». Alexander se giró para enfrentarla por completo, su expresión indescifrable. «Sophie, le dije cuando le propuse que la trataría con respeto. Ese hombre la trató abominablemente hace 2 años e intentó hacerlo de nuevo esta noche. No toleraré que nadie muestre tal falta de respeto a mi esposa. Ya sea que nuestro matrimonio haya comenzado como un acuerdo práctico o no, ahora es la duquesa de Ravenscroft. Eso significa algo. Usted significa algo». Algo había cambiado en ese momento. Alguna pared invisible entre ellos había desarrollado la primera grieta. Antes de que Sophie pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Lady Castlereagh, quien sugirió con tacto que regresaran al salón de baile para seguir recibiendo felicitaciones de los simpatizantes. El resto de la noche pasó en un borrón de presentaciones y conversaciones educadas. Sophie notó que James y su esposa se habían marchado temprano y que el chisme se había desplazado de la especulación sobre su matrimonio a la disección jubilosa de la humillación de James. Para cuando regresaron a la casa de la ciudad en Berkeley Square, Sophie estaba agotada. Permanecieron juntos en el vestíbulo de entrada, la casa silenciosa a su alrededor. «Gracias de nuevo», dijo Sophie, «por lo que hizo esta noche, por lo que dijo». Alexander la miró con esos penetrantes ojos verdes. «Quise decir cada palabra, Sophie. Es mi esposa. Yo protejo lo que es mío». Había algo posesivo en esas palabras, algo que había enviado un calor inesperado a su pecho. «Buenas noches, Alexander», dijo en voz baja. «Buenas noches, duquesa». Mientras Sophie subía las escaleras hacia sus aposentos, se encontró pensando que tal vez este acuerdo práctico resultaría más complejo y más interesante de lo que había anticipado. La mañana después del baile, Sophie se despertó en la gran cámara ducal que ahora era suya, la luz del sol entrando por las altas ventanas. La habitación estaba bellamente decorada en tonos crema y dorado, mucho más lujosa de lo que había sido su cámara en Ashford House. Un golpe discreto en la puerta precedió la entrada de la señora Winters, la ama de llaves, seguida por 2 doncellas que llevaban bandejas de desayuno. «Buenos días, Su Gracia», dijo la señora Winters con una reverencia respetuosa. Su Gracia solicitó que le trajeran el desayuno a su habitación esta mañana, ya que pensó que podría estar fatigada después del evento de anoche. Sophie se sentó, envolviendo una bata alrededor de sus hombros. Eso fue considerado de su parte. «¿Dónde está Su Gracia ahora?» «En su estudio, Su Gracia. Pidió que se uniera a él allí cuando estuviera vestida, si le parece bien. Dijo que hay asuntos que desea discutir con usted». Después del desayuno, y con la ayuda de su doncella, Sophie se vistió con un traje de mañana de muselina verde pálido. Tuvo especial cuidado con su apariencia, aunque no podría haber dicho exactamente por qué. Cuando estuvo lista, bajó las escaleras hacia el estudio de Alexander.
Llamó suavemente y su voz la invitó a entrar. El estudio era una habitación masculina revestida de estanterías dominadas por un gran escritorio de caoba. Alexander se puso de pie mientras ella entraba, dejando a un lado los papeles que había estado revisando. «Buenos días», dijo. «Confío en que durmió bien». «Sí, gracias. Y gracias por enviar el desayuno. Eso fue amable». «Fue práctico», corrigió él, aunque su tono no fue duro. Estaba agotada. No había necesidad de que observara las horas formales de comida en su propia casa. Señaló una silla cerca de su escritorio. «Por favor, siéntese. Deseo hablar con usted sobre varios asuntos». Sophie se acomodó en la silla curiosa. Alexander permaneció de pie, con una mano apoyada en el escritorio. «Primero», comenzó, «quiero asegurarme de que comprende las implicaciones sociales de los eventos de anoche. Para esta tarde, todas las salas de Londres estarán discutiendo lo que ocurrió entre usted, yo y Lord Hartley. El consenso la favorecerá. A la sociedad no le gusta nada mejor que ver a un caballero presuntuoso recibir su merecido. Sin embargo, se enfrentará a un mayor escrutinio y posiblemente a algo de celos por parte de otras damas que esperaban asegurar la posición que ahora ocupa». «Lo entiendo», dijo Sophie en voz baja. «Bien, no siempre podré asistir a todas las funciones sociales con usted. Tengo obligaciones comerciales y políticas que ocasionalmente me alejarán de Londres. Cuando eso ocurra, deberá navegar por la sociedad por su cuenta. Confío en su capacidad para hacerlo con gracia y dignidad». Se movió para pararse junto a la ventana mirando el jardín. «Segundo, quiero abordar los aspectos prácticos de nuestro matrimonio. Habrá notado que mantenemos dormitorios separados. Ese arreglo continuará. No la importunaré a ese respecto a menos y hasta que ambos lo consideremos apropiado». Sophie sintió que el calor le subía a las mejillas, pero agradeció su franqueza. «Ya veo». «Sin embargo», continuó Alexander girándose para mirarla, «eventualmente requiero un heredero. Cuando se sienta cómoda, podemos discutir ese aspecto de nuestro acuerdo. No hay urgencia inmediata». «Eso parece razonable», se las arregló para decir Sophie. «Tercero, quiero que comprenda su posición y su autoridad en esta casa. Es la duquesa de Ravencross. El personal de la casa responde a usted. La gestión de nuestro calendario social es su responsabilidad. Tiene una asignación doméstica anual de 3.000, más si lo requiere para gastos legítimos. La señorará. Winters la ayudará a comprender los sistemas ya establecidos, pero usted tiene autoridad para realizar cambios según lo considere oportuno». Los ojos de Sophie se abrieron. 3.000 era más que todo el ingreso anual de su padre de su propiedad. «Eso es muy generoso». «Es apropiado», corrigió Alexander. «Tendrá gastos, ropa, donaciones caritativas, regalos, costos de entretenimiento. No permitiré que mi duquesa aparezca con vestidos raídos o que no pueda ser una anfitriona adecuada». Regresó al escritorio y sacó una pequeña caja de un cajón. «Lo que me lleva a mi punto final. Anoche usó los zafiros de mi abuela, le sientan bien. Sin embargo, necesitará joyas adicionales para varias ocasiones». Colocó la caja sobre el escritorio y la abrió. Dentro había un exquisito collar de perlas con un broche de diamantes, acompañado de pendientes y una pulsera a juego. Sophie jadeó. «Alexander, son hermosos, pero son suyos», dijo simplemente. «Hay más piezas en la bóveda». Esmeraldas, rubíes, diamantes. La señora Winters le mostrará la colección. Elija lo que le atraiga. «Esto es demasiado», protestó Sophie. «Ya ha sido muy generoso con el acuerdo matrimonial y...» «Sophie», dijo su nombre con firmeza, atrayendo su atención hacia su rostro. «Es mi esposa. Me representa a mí y a esta familia en sociedad. Estará debidamente adornada. Esto no es generosidad, es necesidad. Además», hizo una pausa, algo parpadeando en su expresión, «usted no es la cazafortunas mercenaria que ese hombre insinuó anoche. Aceptó casarse conmigo por razones prácticas, sí, pero no por codicia. No permitiré que se sienta como una mercancía comprada. Estos regalos son dados libremente». Algo en su tono hizo que la garganta de Sophie se tensara. Se puso de pie,
acercándose a él. «Usted no es en absoluto lo que esperaba, Alexander». «¿No?» Una ceja oscura se arqueó ligeramente. «¿Qué esperaba?» «Pensé que sería frío, indiferente. Pensé que este sería un matrimonio solo de nombre, donde viviríamos vidas separadas bajo el mismo techo. Y ahora creo», Sophie eligió sus palabras con cuidado, «creo que es un hombre que valora el honor y la justicia. Creo que debajo de ese exterior severo, quizás sea más amable de lo que desea que la gente sepa». Por un largo momento, Alexander simplemente la miró, sus ojos verdes escrutando su rostro. Luego, inesperadamente, una esquina de su boca se levantó en lo que casi podría haber sido una sonrisa. «Es usted perceptiva, duquesa. Eso podría resultar muy conveniente o muy peligroso». «¿Peligroso?» Sophie se sintió lo suficientemente audaz como para sonreír ligeramente. «¿Debería preocuparme?» «Solo si le disgusta que sus ilusiones se hagan añicos. No soy un héroe romántico de una de las novelas de la señora Radcliffe, Sophie. Soy un hombre práctico que construyó su fortuna a través del trabajo duro y la planificación cuidadosa. No escribo poesía ni hago grandes gestos». «No quiero poesía ni grandes gestos», dijo Sophie honestamente. «Tuve suficiente de palabras bonitas de Lord Hartley. No significaron nada. Lo que hizo anoche, defenderme, proteger mi dignidad, eso significó todo». Algo cambió en la expresión de Alexander. Su mano se levantó casi como si fuera a alcanzarla, pero luego pareció pensarlo mejor y la bajó de nuevo. «Deberíamos discutir su agenda para la semana», dijo, su tono volviéndose profesional una vez más, aunque Sophie pensó que detectó el más mínimo toque de calidez debajo. «Hay varias invitaciones que requieren respuesta, y Lady Castlereagh ha solicitado su presencia en un té de damas el jueves. Le recomiendo que acepte. Será una oportunidad para establecer su posición entre las principales anfitrionas del TON». Pasaron la siguiente hora discutiendo varias obligaciones sociales y asuntos domésticos. Sophie quedó impresionada por el conocimiento exhaustivo de Alexander sobre la compleja red de relaciones de la sociedad y su astuta comprensión de la política social. Mientras se preparaba para irse, Alexander la llamó. «Sophie, una cosa más». Ella se giró, curiosa. «Si se encuentra de nuevo con Lord Hartley, y lo hará inevitablemente, no permita que la haga dudar de sí misma. Es un hombre débil que buscó elevarse al disminuirla. Su opinión no tiene valor. No le dé poder». Sophie sonrió, genuinamente conmovida. «Gracias, Alexander. Intentaré recordarlo». Mientras salía del estudio, se encontró pensando que su práctico y poco romántico marido acababa de decir algo más significativo que todos los floridos cumplidos de James Hartley juntos. Los días siguientes trajeron un diluvio de obligaciones sociales. Las tarjetas de visita se apilaron en el vestíbulo de entrada. Las invitaciones llegaban con cada correo. Sophie se encontró inmersa en el papel de duquesa de Ravencross, con poco tiempo para adaptarse. El té de Lady Castlereagh del jueves resultó ser exactamente lo que Alexander había predicho. Una oportunidad para que las principales damas de la sociedad la evaluaran y determinaran dónde encajaba en su jerarquía cuidadosamente estructurada. La reunión se celebró en la elegante casa de Lady Castlereagh en St. James's Square. Cuando Sophie llegó, se encontró en compañía de una docena de las mujeres más influyentes de Londres, la duquesa de Devonshire, Lady Jersey, Lady Calper y varias otras cuya aprobación podía hacer o deshacer la posición social de una joven. «Su gracia», la saludó Lady Castlereagh calurosamente. «Qué placer que haya podido acompañarnos. Venga y siéntese con nosotras. Todas estamos ansiosas por conocer mejor a la novia de Ravencross». La tarde transcurrió con la delicada danza de la conversación de la alta sociedad. Las damas eran demasiado bien educadas para hacer preguntas impertinentes directamente, pero sondearon de todos modos, buscando comprender a esta joven que aparentemente había aparecido de la nada para asegurar uno de los partidos más elegibles de Inglaterra. «Fue una sorpresa tan grande enterarnos de su matrimonio», dijo Lady Jersey, sus ojos penetrantes
evaluando a Sophie por encima de su taza de té. Prácticamente habíamos perdido la esperanza de que Ravencross alguna vez tomara esposa. ¿Qué demonios le convenció de abandonar su estado de soltero? Sophie sonrió cortésmente. Creo que su gracia decidió que era hora de pensar en establecer su descendencia. En cuanto a por qué me eligió a mí, tendría que preguntarle a él. Confieso que yo estaba tan sorprendida como cualquiera por su propuesta. Debe haber causado una gran impresión, observó Lady Culper. Ravencross es notoriamente exigente. Hemos visto a decenas de jóvenes intentar capturar su atención a lo largo de los años. Ninguna lo logró. Quizás, dijo Sophie cuidadosamente, su gracia valoró la inteligencia y la compatibilidad por encima de la mera belleza o la moda. La duquesa de Devonshire se rió. Dicho con tacto, querida, y bastante cierto. Ravencross nunca toleraría una esposa tonta. Necesita a alguien que pueda defenderse en la conversación y administrar sus hogares con competencia. Sospecho que eligió muy sabiamente, de verdad. Fui testigo del encuentro en nuestro baile, dijo Lady Culper, inclinándose con interés, con Lord Hartley. Qué mortificante debe haber sido para él descubrir que usted se había casado tan por encima de él. Confieso, dijo Sophie, eligiendo sus palabras con cuidado, que no me alegré por la incomodidad de Lord Hartley. Sin embargo, agradecí el apoyo de mi esposo. Él dejó claro que no toleraría la falta de respeto hacia mí. Ravencross es ferozmente leal a aquellos que considera suyos, dijo Lady Castlereagh con aprobación. Encontrará, su gracia, que ser su duquesa proporciona una protección considerable. Nadie se atreverá a menospreciarla ahora. He oído, dijo Lady Jersey, su tono casual, pero sus ojos penetrantes, que su noviazgo fue bastante breve. Algunos incluso podrían decir apresurado. Sophie sostuvo su mirada con firmeza. Su gracia y yo valoramos la franqueza sobre la incertidumbre prolongada. Cuando dos personas prácticas se encuentran adecuadas la una para la otra, ¿qué propósito tiene la demora? Una visión refrescantemente pragmática, dijo la duquesa de Devonshire. Quizás no sea material para novelas románticas, pero es mucho más probable que resulte en un matrimonio estable. Los aplaudo a ambos. La conversación pasó a otros temas. Las últimas modas de París, el próximo evento real en Carlton House, la especulación sobre qué jóvenes asegurarían matrimonios esta temporada. Sophie participó cuando fue apropiado, pero en su mayoría escuchó, aprendiendo las sutiles corrientes de influencia y rivalidad que fluían bajo la superficie de la conversación educada. Al concluir la tarde, y mientras los invitados comenzaban a irse, Lady Castlereagh apartó a Sophie. Se comportó admirablemente, querida, dijo en voz baja. Estas damas pueden ser bastante intimidantes, lo sé, pero usted se enfrentó a ellas como una igual. Eso es precisamente lo que la duquesa de Ravencross debe hacer. Sospecho que le irá muy bien, de verdad. Gracias, Lady Castlereagh. Su amabilidad significa mucho para mí. Una palabra más de consejo, si me permite. La expresión de Lady Castlereagh se puso seria. Su esposo es un hombre poderoso con considerable influencia política. Eso lo hace valioso como aliado y peligroso como enemigo. Hay quienes intentarán usarla para obtener acceso a él o para aprender información sobre sus negocios y posiciones políticas. Sea cautelosa con quien confía. Sophie asintió lentamente. Recordaré eso. Mientras su carruaje la regresaba a Berkeley Square, Sophie reflexionó sobre cuán dramáticamente su vida había cambiado en menos de una semana. Había pasado de ser una joven con perspectivas modestas a una de las damas de más alto rango en Inglaterra. Era vertiginoso y más que un poco aterrador. Cuando llegó a casa, encontró a Alexander en el salón revisando correspondencia. Él levantó la vista cuando ella entró. «¿Qué tal el té de Lady Castlereagh?», preguntó. «Educativo», dijo Sophie, sentándose en una silla frente a él. Las damas fueron educadas, pero evaluadoras. Sin embargo, creo que pasé su evaluación. Lady Jersey parecía escéptica sobre la rapidez de nuestro noviazgo. La boca de Alexander se torció.
Sally Jersey es escéptica sobre todo. Si no lo fuera, no sería una de las madrinas más influyentes de Almax. ¿La molestó? No. Me las arreglé adecuadamente, creo. Lady Castlereagh fue amable. También me advirtió que la gente podría intentar usarme para obtener información sobre sus asuntos de negocios o políticos. Emily Castlereagh es una mujer sabia. Su consejo es sólido. Alexander dejó a un lado sus papeles y le prestó toda su atención. Será abordada, Sophie. La gente se hará amiga de usted, la halagará, intentará saber lo que sabe. Sea circunspecta. Nunca discuta mis negocios con nadie fuera de esta casa. Entiendo, aunque confieso que de todos modos sé muy poco sobre sus asuntos de negocios. ¿Le gustaría saber más? La pregunta la sorprendió. Sí, en realidad me gustaría. Alexander consideró por un momento, luego asintió. Muy bien. Tengo una reunión la próxima semana con mi hombre de negocios para revisar las cuentas trimestrales de mis diversas propiedades e inversiones. Si lo desea, puede asistir. Será tedioso. Mucha discusión sobre rendimientos de cosechas, rentas de inquilinos y operaciones mineras, pero le dará una imagen más completa de cómo se gestiona la riqueza de esta familia. Sophie sintió una oleada de placer inesperado. ¿Usted me permitiría asistir a una reunión así? Sophie, usted es mi esposa. Tiene un interés en estos asuntos. Además, si algo me sucediera antes de que tengamos un hijo en edad, usted necesitaría entender el negocio hasta que nuestro heredero alcance la mayoría de edad. Es solo práctico que esté informada. ¿Práctico? Esa palabra otra vez. Y sin embargo, Sophie se sintió conmovida por la confianza implícita en su oferta. Me gustaría mucho asistir, dijo. Gracias. Esa noche cenaron juntos, una primicia, ya que anteriormente habían mantenido la costumbre de comidas separadas debido al horario impredecible de Alexander. La conversación fluyó más fácilmente de lo que Sophie había esperado. Alexander le hizo preguntas inteligentes sobre sus impresiones de varias damas de la sociedad, y ella se aventuró a preguntarle sobre su trabajo en la Cámara de los Lores. Actualmente estoy preocupado por los cambios propuestos a las leyes del maíz, admitió. Las restricciones a las importaciones de granos están causando dificultades significativas para la gente trabajadora mientras protegen los intereses de los grandes terratenientes. Es un tema complicado. Yo mismo soy un terrateniente, después de todo, pero creo que la situación actual es insostenible. ¿Qué posición tomará?, preguntó Sophie. Argumentaré a favor de la modificación de las leyes para permitir mayores importaciones cuando los precios nacionales superen un cierto umbral. No me hará popular entre algunos de mis pares, pero es el curso correcto. Matar de hambre a los pobres para llenar los bolsillos de los ricos es tanto inmoral como, en última instancia, desestabilizador para el orden social. Sophie se sintió impresionada por su disposición a adoptar una postura impopular basada en principios en lugar de en el interés propio. Eso es admirable, Alexander. Él la miró con sorpresa. La mayoría de las damas encontrarían temas así terriblemente aburridos. Yo no soy la mayoría de las damas, dijo Sophie con una ligera sonrisa. La propiedad de mi padre no es grande, pero crecí entendiendo que el bienestar de nuestros inquilinos afectaba el nuestro propio. Un inquilino hambriento no puede pagar el alquiler, y uno próspero sí. Es lógica simple, sin embargo, muchos terratenientes parecen no entenderla. Su padre le enseñó bien, dijo Alexander. Luego, después de una pausa, Sophie, encuentro que estoy disfrutando de su compañía más de lo que anticipé. Eso no es una queja. Fue quizás la declaración más emocionalmente vulnerable que le había hecho. Sophie sintió que el calor se extendía por su pecho. También estoy disfrutando de su compañía, Alexander. Este matrimonio pudo haber comenzado como un arreglo práctico, pero estoy descubriendo que la compatibilidad y el respeto proporcionan una base más firme de lo que la fantasía romántica jamás podría. Algo parpadeó en sus ojos verdes. Placer quizás o alivio. Me alegra que piense así. Al concluir la noche,
y mientras se preparaban para retirarse a sus cámaras separadas, Alexander tomó su mano suavemente. «Sophie», dijo, su voz más baja de lo habitual. «Quiero que sepa que no me arrepiento de nuestro matrimonio. Elegí bien». Luego, antes de que ella pudiera responder, levantó su mano y presionó un beso en sus nudillos, un gesto mucho más íntimo de lo que había sido su casto beso de boda. «Buenas noches, duquesa», murmuró. «Buenas noches, Alexander», susurró ella, su mano hormigueando donde sus labios habían tocado. Mientras Sophie yacía en la cama esa noche, se encontró pensando en su esposo de maneras que no había anticipado. Se había casado con él, esperando frialdad formal. En cambio, estaba descubriendo a un hombre de honor, inteligencia y, debajo de su exterior severo, genuina bondad. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo que, con el tiempo, podría llegar a ser mucho más de lo que cualquiera de ellos había esperado. Durante las semanas siguientes, la vida de Sophie se asentó en un nuevo ritmo. La temporada continuó su remolino de bailes, cenas y visitas sociales. Se encontró cada vez más cómoda en su papel de duquesa de Ravencross, y la sociedad pareció aceptarla con creciente calidez, particularmente después de que quedó claro que contaba con el apoyo inequívoco del duque. James Hartley y su esposa rara vez eran vistos en los mismos eventos a los que asistía Sophie, y cuando sus caminos se cruzaban, James tenía mucho cuidado de evitarla por completo. Sophie descubrió que no sentía nada cuando lo veía, ni ira, ni satisfacción, simplemente indiferencia. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Lo que la sorprendió fue el gradual profundizamiento de su relación con Alexander. Comenzó con pequeñas cosas. Flores aparecieron en su sala de estar. No grandes bouquets destinados a la exhibición, sino arreglos más pequeños de sus flores favoritas, rosas y lavanda. Cuando se los mencionó a la señora Winters, la ama de llaves sonrió con conocimiento. Su gracia notó que Flores se detuvo a admirar en el jardín. Su gracia. Dio instrucciones al jardinero para que se asegurara de que se trajeran recortes frescos a sus habitaciones cada semana. Alexander mismo nunca mencionó las flores, pero Sophie notó que él observaba su reacción la primera vez que descubrió un arreglo particularmente hermoso, y algo en su expresión sugería que estaba complacido. Luego estaban los libros. Alexander tenía una de las mejores bibliotecas privadas de Londres, y cuando se enteró del amor de Sophie por la lectura, comenzó a dejar volúmenes que pensó que ella podría disfrutar en la mesa de su sala de estar. No las insípidas novelas románticas consideradas apropiadas para damas, sino obras de historia, filosofía e incluso economía política. «Pensé que esto podría resultarle interesante», decía casualmente, entregándole un libro sobre las innovaciones agrícolas que se estaban implementando en Escocia, o una colección de ensayos sobre reforma social. El autor presenta algunos argumentos convincentes sobre la gestión de la tierra. Comenzaron a pasar sus noches juntos con más frecuencia. Después de la cena, se retiraban a la biblioteca, donde Alexander trabajaba en correspondencia mientras Sophie leía. A menudo, su lectura encendía conversaciones que duraban horas, debates sobre política, discusiones sobre historia, análisis de los problemas sociales que enfrentaba Inglaterra. «Tienes una mente aguda», le dijo Alexander una noche después de una discusión particularmente animada sobre los escritos de Mary Wollstonecraft. «Me encuentro esperando estas conversaciones. La mayoría de la gente simplemente está de acuerdo con lo que digo, o si no están de acuerdo, no pueden articular por qué». «Usted me desafía. Es refrescante». «Espero no ser demasiado discutidora», dijo Sophie, de repente preocupada por haberse excedido. «En absoluto». La expresión de Alexander era más cálida de lo que ella jamás la había visto. «Me casé contigo por tu inteligencia, Sophie. Me decepcionaría si la ocultaras meramente para ser agradable». Los regalos continuaron. Un hermoso chal en su tono favorito de azul, una primera edición de un libro que había mencionado que quería leer. Chocolates de un pastelero en Bond Street
que ella había elogiado una vez de pasada. «Me estás mimando», protestó después de descubrir un exquisito par de pendientes de esmeralda en su joyero. «Estoy proveyendo para mi esposa», corrigió Alexander, aunque sus ojos contenían un toque de diversión. «Hay una diferencia, Alexander. Ya me has dado tanto, Sophie». Él se acercó, su expresión seria. «Tengo riquezas más allá de lo que podría gastar en 10 vidas. ¿Qué propósito tiene si no es proporcionar placer a aquellos a quienes yo...» Se detuvo abruptamente, pareciendo reconsiderar sus palabras. «A aquellos bajo mi protección», finalizó. Sophie se preguntó qué había estado a punto de decir en su lugar. El punto de inflexión llegó una tarde a fines de mayo. Sophie había estado visitando una de las instituciones de caridad que había comenzado a patrocinar, un orfanato en Suffolk que proporcionaba educación y capacitación a niños indigentes. Le había mencionado a Alexander su deseo de hacer un trabajo caritativo significativo, y él no solo había aprobado, sino que había proporcionado fondos generosos. Regresó a Berkeley Square esa tarde, cansada, pero satisfecha, su vestido polvoriento por las condiciones abarrotadas del orfanato. Al entrar en la casa, casi chocó con Alexander en el vestíbulo de entrada. «Dios mío», exclamó, «no esperaba que llegaras a casa tan temprano». Él la estabilizó con las manos en los hombros. Luego frunció el ceño. «Estás cubierta de polvo. ¿Dónde has estado?» «El orfanato en Suffolk. Estábamos organizando la nueva sala de clases, y me temo que me involucré bastante más en mover muebles de lo que era estrictamente necesario». «¿Estabas moviendo muebles?» Su ceño se profundizó. «Sophie, tienes sirvientes para esas tareas». Los niños estaban tan emocionados con su nuevo espacio escolar. «Apenas podía quedarme parada sin hacer nada», le sonrió ella. «Además, soy perfectamente capaz de mover algunas sillas». Por un largo momento, Alexander simplemente la miró, su expresión indescifrable. Luego, inesperadamente, se rió, una risa genuina que transformó sus rasgos generalmente severos. «Eres extraordinaria», dijo, sus manos aún posadas en sus hombros. La mayoría de las duquesas consideran que está por debajo de su dignidad siquiera visitar tales establecimientos, y mucho menos arremangarse y trabajar junto al personal. «Entonces la mayoría de las duquesas se está perdiendo la satisfacción del logro genuino», replicó Sophie. «Escribir un cheque es caritativo, ciertamente, pero ver las caras de esos niños cuando entraron en su nueva sala de clases, eso valió la pena un poco de polvo». Algo cambió en la expresión de Alexander. Sus manos se deslizaron de sus hombros para enmarcar su rostro, sus pulgares rozando suavemente sus mejillas. «Sophie», dijo en voz baja, «necesito decirte algo». Su corazón comenzó a latir más rápido. «Sí, este matrimonio, este arreglo práctico, se ha convertido en algo más para mí. No lo anticipé, no lo planeé, pero encuentro que yo...» Hizo una pausa, pareciendo luchar con emociones desconocidas. «Encuentro que me preocupo por usted profundamente, no simplemente como la mujer con la que me casé por razones prácticas, sino como usted misma, su inteligencia, su bondad, su espíritu. Me han cautivado». Sophie contuvo el aliento. «Alexander, no soy hábil con discursos bonitos», continuó, sus ojos verdes intensos. «No puedo ofrecerle poesía ni declaraciones románticas, pero puedo ofrecerle honestidad. Usted se ha vuelto importante para mí, Sophie, más importante de lo que sabía que nadie podría ser, y yo...» Él tomó aire. «Me gustaría mucho que nuestro matrimonio se convirtiera en más que un simple arreglo, si usted está dispuesta». Sophie sintió lágrimas punzando sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de abrumadora emoción. Este hombre severo y práctico, que afirmaba no entender el romance, acababa de ofrecerle algo más precioso que cualquier declaración florida: honestidad completa y sentimiento genuino. «Estoy dispuesta», susurró ella. «Más que dispuesta. Usted me ha mostrado cómo es la devoción real, Alexander. No palabras bonitas, sino acciones consistentes. No grandes gestos, sino amabilidad diaria.
No esperaba sentirme así cuando me casé con usted, pero descubro que yo también he llegado a preocuparme profundamente por usted. El beso, cuando llegó, no fue nada como su casto beso de boda. Fue apasionado, exigente y, sin embargo, de alguna manera tierno. Una expresión de sentimientos demasiado poderosos para las palabras. Los brazos de Sophie rodearon su cuello, y los de él la acercaron como si no pudiera soportar tener ninguna distancia entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Alexander apoyó su frente contra la de ella. «Debería dejarte descansar», dijo, aunque no hizo ningún movimiento para soltarla. «Has tenido un día largo». «Alexander», dijo Sophie suavemente. «Sí, creo. Creo que quizás ya no necesitemos mantener cámaras separadas. Si está de acuerdo». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «¿Estás segura?» «No deseo apresurarla». «Estoy segura». Ella lo miró, sus ojos grises encontrándose con los verdes de él. «Quiero ser su esposa en todos los sentidos, Alexander, no por deber o la necesidad de un heredero, sino porque quiero estar cerca de usted». El calor en su mirada hizo que contuviera el aliento. «Esta noche, entonces», dijo con la voz áspera, «venga a mi cámara esta noche, Sophie. Déjeme mostrarle lo preciosa que se ha vuelto para mí». Esa noche, Sophie despidió a su doncella temprano y se dirigió a la cámara de Alexander, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Él la estaba esperando, vestido con una bata de brocado, su cabello oscuro ligeramente despeinado de una manera que lo hacía parecer más joven y menos severo. «Sophie», respiró él mientras ella entraba. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine». «¿Dudaste que lo haría?» «Dudé de mi propia valía», admitió. «No soy un hombre fácil, Sophie. Soy demasiado serio, demasiado centrado en el deber. Mereces a alguien que pueda conquistarte con romance y poesía». Sophie cruzó la habitación para pararse frente a él. «Intenté el romance y la poesía con James Hartley. No significaron nada porque no había sustancia debajo de ellos. Usted me ha dado algo mucho más valioso: respeto, confianza y cuidado genuino. Eso vale más que toda la poesía del mundo». Lo que siguió fue tierno y apasionado, en igual medida. Alexander fue cuidadoso con ella, atento a su comodidad y placer, y cuando la incomodidad inicial se desvaneció, Sophie descubrió una conexión física tan profunda y satisfactoria como se había convertido su asociación intelectual. Después, mientras yacían juntos a la luz de la lámpara, Alexander la abrazó, sus dedos trazando patrones ociosos en su hombro. «Te amo», dijo en voz baja. «No pensé que fuera capaz de tal sentimiento, pero te amo, Sophie. Has transformado mi vida». Sophie se giró en sus brazos para mirarlo. «Y yo te amo, Alexander, completa y verdaderamente». Él la besó de nuevo, suavemente esta vez, un sello a las promesas habladas y no dichas. «Nunca imaginé», murmuró Sophie contra su pecho, «cuando acepté su propuesta práctica que encontraría tanta felicidad». «Yo tampoco», admitió Alexander. «Pensé que estaba arreglando un matrimonio conveniente. En cambio, encontré mi pareja, mi compañera, mi amor. Eres todo lo que no sabía que necesitaba, Sophie». Hablaron hasta bien entrada la noche, compartiendo confidencias y sueños, construyendo los cimientos de un matrimonio que ya se había convertido en mucho más de lo que ambos habían anticipado. A partir de esa noche, Sophie se mudó a las cámaras de Alexander permanentemente, y su matrimonio floreció en algo que no era ni práctico ni conveniente, sino apasionado, devoto y profundamente satisfactorio. La sociedad, por supuesto, notó el cambio. El duque y la duquesa de Ravenscross fueron observados como notablemente atentos el uno al otro, bailando juntos con frecuencia, conversando con evidente placer y mostrando un nivel de afecto inusual entre parejas de su rango. «El duque está bastante prendado», observó Lady Jersey a Lady Calper en un baile particularmente concurrido. «¿Quién lo hubiera pensado? El frío Ravenscross, cálido al fin». «Ella ha sido buena para él», asintió Lady Calper, «y él claramente la adora».
Mira cómo la observa como si ella fuera la única persona en la habitación. De hecho, la devoción de Alexander se volvió legendaria. Fue observado trayéndole refrescos antes de que ella pidiera, asegurándose de que estuviera cómoda y acortando conversaciones con invitados aburridos para regresar a su lado. Consultaba sus opiniones sobre asuntos de negocios y política, confiaba en su juicio en asuntos sociales y dejaba claro a todos que su duquesa era su socia en todas las cosas. Para Sophie, la transformación fue igualmente profunda. La joven herida que había aceptado un matrimonio sin amor por seguridad había florecido en una duquesa segura que sabía que era valorada. Se movía por la sociedad con gracia y aplomo, segura en su posición y en el afecto de su esposo. Se encontraron con James Hartley una vez más esa temporada en una fiesta en el jardín organizada por el duque de Richmond. Sophie lo vio al otro lado del césped y no sintió nada más que leve piedad. Parecía más viejo de alguna manera, su rostro demacrado, y su esposa parecía perpetuamente descontenta. Alexander, notando su mirada, la acercó. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja. Ninguno en absoluto, respondió Sophie honestamente. De hecho, le estoy agradecida. ¿Agradecida? La ceja de Alexander se levantó. Si no me hubiera rechazado tan públicamente, yo nunca habría estado disponible cuando decidiste casarte. Su crueldad me condujo a ti. ¿Cómo puedo lamentar eso? La expresión de Alexander se suavizó. Eres generosa, mi amor, mucho más generosa de lo que él merece. Estoy simplemente feliz, dijo Sophie mirándolo, deliciosamente, perfectamente feliz contigo. Él besó su frente, despreocupado por quien pudiera observar. Y yo contigo, siempre. A medida que la temporada llegaba a su fin y se preparaban para trasladarse a Ravencross Abbey, la propiedad principal de Alexander en Hampshire, Sophie reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. Había entrado en el matrimonio esperando mera seguridad y respeto. En cambio, había encontrado amor apasionado, una asociación genuina y una felicidad que nunca había imaginado posible. ¿Estás contenta de dejar Londres?, preguntó Alexander mientras viajaban hacia el sur en su lujoso carruaje. Estoy contenta de estar donde quiera que tú estés, respondió Sophie simplemente, ya sea en Londres, Hampshire o en cualquier otro lugar del mundo. Alexander la acercó y ella apoyó la cabeza en su hombro perfectamente contenta. Su arreglo práctico se había convertido en un matrimonio por amor, y Sophie sabía con absoluta certeza que era la mujer más afortunada de toda Inglaterra. Ravencross Abbey resultó ser aún más magnífica de lo que Sophie había imaginado. La gran casa, construida en la era isabelina y modernizada a lo largo de sucesivas generaciones, se extendía por un parque ajardinado que abarcaba bosques, jardines formales y un pintoresco lago. «Este es tu hogar ahora», dijo Alexander, mientras su carruaje se acercaba a la casa, su mano cubriéndola de ella. «Espero que seas feliz aquí». «¿Cómo podría no serlo?», respiró Sophie, admirando las paredes de piedra dorada y las ventanas con maineles que brillaban bajo el sol de la tarde. «Es hermoso, Alexander». El personal de la casa se había reunido para saludar a su nueva señora, y Sophie se sintió complacida por la calidez de su recepción. La señora Patterson, la ama de llaves en Ravencross, era una mujer con aire de matrona y ojos amables que parecía genuinamente encantada de dar la bienvenida a una duquesa a la finca. «Todos esperábamos que su gracia se casara», le confió mientras le mostraba la casa a Sophie. «Este gran lugar necesita una familia para convertirlo verdaderamente en un hogar, y si me permite ser audaz, su gracia parece notablemente feliz. Todo el personal ha notado el cambio en él». Durante las semanas siguientes, Sophie se adaptó a la vida en el campo con sorprendente facilidad. Trabajó con la señora Patterson para comprender los ritmos de la casa, visitó a los inquilinos con Alexander para aprender sobre la gestión de la finca y comenzó a planificar mejoras en la pequeña escuela y el asilo de la propiedad. Pero el mayor cambio se produjo en su relación con Alexander.
Lejos del escrutinio y la formalidad de la sociedad de Londres, eran libres de ser simplemente ellos mismos, un marido y una mujer que genuinamente se deleitaban en la compañía del otro. Cabalgaban juntos casi todas las mañanas, explorando los extensos terrenos de la finca. Alexander era un excelente jinete y pacientemente ayudó a Sophie a mejorar sus habilidades, sus manos afirmando su cintura mientras daba instrucciones, su elogio generoso cuando ella dominaba una nueva técnica. «Eres natural», le dijo después de que ella saltó con éxito una valla baja por primera vez. «Sabía que tenías el coraje para ello». «Simplemente estoy motivada por tu confianza en mí», respondió Sophie sonrojada de placer. «Me haces creer que puedo lograr cualquier cosa». «Puedes», dijo él seriamente. «Eres una de las personas más capaces que conozco, Sophie. Nunca lo dudes». Sus noches transcurrieron en cómoda compañía. A veces Alexander trabajaba en asuntos de la finca, mientras Sophie leía o trabajaba en su correspondencia. A veces jugaban al ajedrez o a juegos de cartas. A menudo simplemente hablaban, compartiendo sus pensamientos sobre todo, desde filosofía hasta las pequeñas preocupaciones domésticas del día. Y sus noches se llenaron de creciente pasión y ternura. Alexander demostró ser un amante atento y generoso, y Sophie descubrió profundidades de sentimiento y sensación que nunca había imaginado. Su intimidad física profundizó su conexión emocional, creando un lazo que se sentía irrompible. «Nunca supe que el matrimonio pudiera ser así», confesó Sophie una noche mientras yacían entrelazados, el claro de luna entrando por las ventanas. «Pensé que sería deber y obligación, en cambio es alegría». Los brazos de Alexander se apretaron alrededor de ella. «Me has enseñado lo que significa amar de verdad a alguien, Sophie. Antes de ti entendía el deber, la responsabilidad, el honor, pero no entendía lo que se sentía al preocuparse por alguien más que por mí mismo, al desear su felicidad por encima de la mía. Me has transformado». «Nos hemos transformado mutuamente», corrigió Sophie suavemente. «Estaba tan reservada cuando nos casamos, Alexander, tan asustada de ser herida de nuevo. Me has demostrado que la confianza y la vulnerabilidad no son debilidades, sino fortalezas». A finales de agosto, Sophie se dio cuenta de que sus períodos mensuales no habían llegado. Una visita del médico local confirmó lo que había empezado a sospechar. Estaba embarazada. Se lo dijo a Alexander esa noche mientras estaban sentados juntos en la biblioteca después de la cena. Él había estado revisando cuentas y ella había estado tratando de concentrarse en un libro, pero su mente estaba demasiado llena de sus noticias para concentrarse. «Alexander», dijo, dejando su libro a un lado, «tengo algo que contarte». Él levantó la vista de inmediato, captando la seriedad en su tono. «¿Qué es? ¿Estás bien?» «Estoy muy bien», sonrió ella. «Estoy esperando un hijo. Vamos a tener un bebé». Por un largo momento, Alexander simplemente la miró. Luego su rostro se rompió en una sonrisa de una alegría tan radiante que Sophie sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Un hijo», susurró. «Sophie. De verdad. El médico lo confirmó esta tarde. Tengo quizás 2 meses de embarazo. El bebé llegará en primavera». Alexander cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó, sosteniéndola como si fuera de cristal. «Sophie, mi amor, esto es... no encuentro palabras. Me has dado todo. Todo». «Nos hemos dado todo el uno al otro», corrigió Sophie, inclinando su rostro para que él la besara. Esa noche Alexander fue especialmente tierno con ella, tratándola con un cuidado tan reverente que finalmente tuvo que reír. «No voy a romperme, Alexander. Las mujeres han estado teniendo hijos desde el principio de los tiempos. No mi esposa», dijo tercamente, «no la mujer que tiene mi corazón. No arriesgaré tu salud o comodidad por nada». Su proteccionismo, aunque ocasionalmente excesivo, conmovió profundamente a Sophie. Durante los meses siguientes, a medida que su cuerpo cambiaba y el bebé crecía, Alexander se aseguró de que ella tuviera la mejor atención,
la mejor comida y toda la comodidad que él pudiera brindarle. Leyó textos médicos sobre el parto y el embarazo, preguntando al médico sobre cada detalle. Hizo instalar un sofá de descanso en la biblioteca para que ella pudiera estar cerca de él mientras él trabajaba. Se aseguró personalmente de que sus comidas favoritas estuvieran siempre disponibles y de que la guardería se estuviera preparando con los más altos estándares. «Estás siendo un pesado», le dijo Sophie una tarde de diciembre, cuando tenía casi 7 meses y se sentía torpe. «Estoy perfectamente sana, Alexander. Las mujeres no necesitan ser envueltas en algodón solo porque están engendrando». «Mi mujer sí», dijo él con firmeza. Luego, más suavemente, «Tenme paciencia, Sophie. Estás llevando la carga más preciosa del mundo, nuestro hijo y tú misma. Déjame cuidarte». ¿Cómo podía discutir con eso? La sociedad de Londres se enteró de la condición de la duquesa a través del anuncio cuidadosamente redactado que Alexander había insertado en los periódicos. Las felicitaciones llovieron, junto con regalos y cartas de consejo de aparentemente todas las damas de Inglaterra que alguna vez habían tenido un hijo. Entre las cartas había una de la madre de Sophie, llena de consejos maternales y emoción por convertirse en abuela. Pero también había una breve nota de una fuente que Sophie no esperaba. «Lady Castlereagh, mi querida duquesa», decía, «estoy encantada de escuchar su feliz noticia. Ravenscroft es uno de los mejores hombres que conozco, y estoy segura de que está fuera de sí de alegría y preocupación. No le permita que se preocupe demasiado. Los maridos pueden ser agotadores en su proteccionismo, pero proviene de un lugar de amor. Espero que regrese a Londres para la temporada después de su confinamiento. La sociedad ha estado terriblemente aburrida sin el duque y la duquesa de Ravenscroft para animarla. Su devota amiga, Emily Castlereagh». Sophie sonrió ante la nota. Se había hecho amigas genuinas en Londres, se dio cuenta. Mujeres que la valoraban por ella misma, no simplemente por su posición. No hubo comunicación de James Harley ni de su esposa, lo cual era exactamente como Sophie prefería. Ese capítulo de su vida estaba tan completamente cerrado que rara vez pensaba en ellos. El invierno se asentó sobre Hampshire, cubriendo Ravenscroft Abbey de nieve. A Sophie le encantó la finca en invierno, la forma en que la escarcha brillaba en las ventanas, los fuegos rugientes en cada habitación, la sensación de intimidad acogedora mientras la casa se unía contra el frío. En Nochebuena, Alexander le dio un regalo que la hizo llorar, un retrato en miniatura de los dos, pintado por un talentoso artista local basado en bocetos que él había encargado sin su conocimiento. «Así nuestro hijo siempre sabrá cómo nos veíamos en estos primeros días de nuestro matrimonio», explicó Alexander, su mano descansando suavemente sobre su vientre hinchado. «Quiero que vean cuánto nos amábamos incluso antes de que llegaran». «Alexander», susurró Sophie, «vas a hacerme llorar, y ya estoy demasiado sensible». Él besó sus lágrimas suavemente. «Te amo, Sophie, más de lo que tengo palabras para expresar. Me has dado una vida que nunca imaginé que podría tener. Un hogar lleno de amor en lugar de solo deber, y ahora un hijo. Eres mi mundo entero». «Y tú eres el mío», respondió Sophie, su mano cubriendo la suya donde descansaba en su vientre. «Siempre». El bebé llegó en una brillante mañana de abril, con considerablemente menos drama de lo que todos habían temido. El parto de Sophie fue relativamente breve, y cuando finalmente se permitió a Alexander entrar en la cámara para conocer a su hijo, encontró a Sophie cansada pero radiante de alegría, acunando un pequeño bulto en sus brazos. «Alexander», dijo ella suavemente, «ven a conocer a tu hija». «¿Una hija?». Alexander se acercó casi con reverencia, con los ojos muy abiertos mientras miraba el rostro pequeño y perfecto. «Es hermosa», susurró, «perfecta, como su madre». «¿Te gustaría sostenerla?», preguntó Sophie. Con exquisito cuidado Alexander tomó a su hija en sus brazos. Los ojos de la bebé, que ya mostraban indicios del verde que heredaría de su padre,
parpadearon solemnemente hacia él, y en ese momento, Alexander Blackwood, el poderoso duque de Ravencross, se enamoró completa e irremediablemente por segunda vez en su vida. «Hola, pequeña», murmuró. «Soy tu papá, y te prometo que pasaré todos los días de mi vida asegurándome de que seas feliz, estés segura y seas amada. Tú y tu mamá, ustedes son mi todo». La llamaron Catherine Sophie Blackwood, en honor a la abuela de Alexander y a la propia Sophie. La pequeña Catherine, o Kate, como se la conoció rápidamente, demostró ser una bebé tranquila, con el temperamento suave de su madre y los llamativos ojos de su padre. Alexander fue un padre devoto, sorprendiendo incluso a Sophie con su participación práctica en el cuidado de su hija. Insistió en pasar tiempo con Kate a diario, sosteniéndola mientras Sophie descansaba, hablándole de todo, desde la gestión de la finca hasta la filosofía, como si pudiera entender cada palabra. «Es una oyente brillante», le dijo a Sophie seriamente, muy atenta. «Tiene 3 meses», se rió Sophie. «Está escuchando el sonido de tu voz, no el contenido». No obstante, nunca es demasiado pronto para comenzar su educación. Ver a Alexander con su hija llenó a Sophie de una alegría tan profunda que a veces la dejaba sin aliento. Este hombre severo y práctico, que había propuesto un matrimonio conveniente, se había convertido en el más amoroso de los esposos y el más devoto de los padres. Demostró que el amor podía nacer del respeto y la confianza, que la pasión podía desarrollarse a partir de la compatibilidad y que los lazos más fuertes se construían sobre la honestidad y el cuidado genuino. Cuando Kate tenía 6 meses, regresaron a Londres para la temporada. Sophie había recuperado su figura y se sentía más segura que nunca en su posición. Cuando entraron en el primer baile de la temporada, organizado una vez más por el duque y la duquesa de Devonshire, causaron un gran revuelo. «El duque y la duquesa de Ravencross están positivamente radiantes», observó Lady Jersey. «El matrimonio y la paternidad claramente les han sentado bien». De hecho, Alexander y Sophie fueron observados como tan atentos el uno con el otro como siempre, quizás incluso más. Bailaron juntos repetidamente, conversaron con evidente placer y dejaron claro que su devoción solo se había profundizado con el tiempo. Sophie vislumbró a James Hartley al otro lado del salón de baile. Parecía más viejo ahora, su rostro surcado por la insatisfacción. Su esposa estaba cerca, regañándolo claramente por algo, su expresión tensa e infeliz. Ellos eran, se dio cuenta Sophie, con una mezcla de lástima y satisfacción, exactamente lo que merecían ser, miserablemente juntos. Como si sintiera su mirada, James levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la concurrida sala. Sophie sonrió, no con triunfo o malicia, sino con genuina satisfacción. No tenía nada que demostrarle a James Hartley. Había encontrado amor verdadero, una asociación genuina y felicidad perfecta. La expresión de James parpadeó, reconocimiento, arrepentimiento, quizás incluso vergüenza antes de que él apartara la mirada. «Pensando en tu pasado», murmuró Alexander, apareciendo a su lado y colocando su mano en su cintura en ese gesto posesivo que ella había llegado a amar. «Solo el tiempo suficiente para estar agradecida por ello», respondió Sophie honestamente. «Si James no hubiera sido cruel, podría haber aceptado una de esas ofertas menores y nunca haber estado disponible cuando decidiste casarte. Su rechazo me condujo a ti. No puedo lamentar eso». «Entonces supongo que debería agradecerle», dijo Alexander, aunque su tono sugería que no haría tal cosa. «Aunque prefiero simplemente estar agradecido por mi extraordinaria buena fortuna al asegurarte como mi esposa». «Nuestra mutua buena fortuna», corrigió Sophie. «Yo soy igualmente bendecida, Alexander». Él besó su sien sin preocuparse por la decoro o los ojos que observaban. «Baila conmigo de nuevo, duquesa». Que todo Londres vea que el duque de Ravencross está perdidamente dedicado a su esposa. «Con gusto, su gracia», respondió Sophie con una sonrisa.
Mientras se movían juntos a través de los patrones familiares del waltz, Sophie reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado a este momento. Había entrado en el matrimonio esperando mera seguridad y respeto. En cambio, había encontrado amor apasionado, una asociación genuina y una felicidad más allá de todo lo que había imaginado posible. Había sido rechazada y humillada por un hombre que valoraba la riqueza por encima del carácter, el estatus por encima de la sustancia. Ese dolor la había llevado a aceptar una propuesta práctica de un duque severo, que prometía solo honestidad y respeto, y de ese comienzo práctico había surgido la historia de amor más grande que Sophie podría haber imaginado. No un cuento de hadas de amor a primera vista o declaraciones románticas, sino algo más profundo y más real. Una asociación construida sobre la confianza, el respeto y el cuidado genuino que había florecido en un amor profundo y duradero. «¿Qué estás pensando?», preguntó Alexander mientras bailaban. «Que soy la mujer más afortunada de Inglaterra», respondió Sophie honestamente. «Que te amo sin medida, y que nuestra hija es la encarnación perfecta de nuestro amor». «Nuestra hija», repitió Alexander, sus ojos ablandándose. «Y quizás con el tiempo un hermano o hermana para ella, si estás dispuesta». «Estoy muy dispuesta», susurró Sophie. «Quiero una casa llena de niños, Alexander, una familia construida sobre el amor». «Entonces una familia tendremos», prometió él. «Todo lo que quieras, Sophie, siempre». Mientras la música se elevaba y se movían juntos en perfecta armonía, Sophie vislumbró su reflejo en uno de los espejos altos del salón de baile. El duque y la duquesa de Ravenscross, poderosos, respetados y obviamente dedicados el uno al otro. Una asociación perfecta en todos los sentidos. James Hartley se había burlado de ella, sugiriendo que no tenía perspectivas, implicando que no era lo suficientemente buena. Se había equivocado espectacularmente. Ella no solo había asegurado una posición muy por encima de cualquier cosa que él pudiera haber ofrecido, sino que había encontrado algo infinitamente más valioso: amor verdadero con un hombre que la apreciaba completamente. «Sin arrepentimientos», murmuró Alexander contra su oído. «Ninguno en absoluto», replicó Sophie encontrando sus ojos. «Solo gratitud por ti, por nuestra hija, por esta vida que hemos construido juntos». «Y yo», dijo Alexander suavemente, «estoy agradecido todos los días de que aceptaras mi propuesta práctica, de que me dieras la oportunidad de aprender lo que el amor realmente significa. Eres mi vida, Sophie, mi amor, mi todo». Mientras el baile continuaba a su alrededor y la sociedad de Londres observaba con aprobación y quizás un toque de envidia, el duque y la duquesa de Ravenscross siguieron bailando, una imagen perfecta de lo que el matrimonio podía ser cuando se construía sobre la honestidad, el respeto y el afecto profundo. Sophie había sido humillada públicamente por un hombre que pensaba solo en riqueza y estatus. Pero esa humillación la había llevado a un hombre que valoraba la inteligencia, el carácter y la asociación genuina. Un hombre que había demostrado que el amor más profundo a menudo crece a partir de los comienzos más improbables. Y si James Hartley ocasionalmente lamentaba sus elecciones, mientras observaba al duque y la duquesa de Ravenscross desde el otro lado de los salones de baile abarrotados, si se preguntaba cómo podría haber sido su vida si hubiera poseído la sabiduría para valorar la sustancia por encima de la superficialidad, bueno, eso era justo. Sophie Blackwood, duquesa de Ravenscross, tenía todo lo que podía desear: un esposo devoto, una hermosa hija, seguridad, respeto y, lo más importante, amor. Amor real, profundo, transformador, que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Había sido rechazada por un tonta y elegida por un duque, pero lo que es más importante, había sido amada por un buen hombre, y ella lo amaba a él a cambio. Y eso, pensó Sophie, mientras Alexander la abrazaba y se movían juntos a través del baile, fue el mayor triunfo de todos. 5 años después, Ravenscross Abbey
Ya no era el establecimiento tranquilo y formal que había sido cuando Sophie llegó por primera vez. Ahora resonaba con la risa y el parloteo de los niños. No solo Catherine, ahora una vivaz niña de 5 años con la inteligencia de su padre y la amabilidad de su madre, sino también sus hermanos menores. Thomas, de 3 años, que había heredado el cabello oscuro y el porte serio de su padre, y la pequeña Victoria, de solo 6 meses, y que ya mostraba signos de tener el temperamento dulce de su hermana. Sophie se paró en la ventana de la guardería, observando cómo Alexander jugaba con Catherine y Thomas en el jardín de abajo. Tenía a Kate encaramada en sus hombros mientras Thomas se aferraba a su pierna. Ambos niños gritaban de alegría mientras su digno padre fingía ser una bestia temible, acechando a través del jardín de rosas. «Su gracia es muy bueno con los niños», observó la señora Patterson, acercándose a pararse junto a Sophie con la pequeña Victoria en sus brazos. «Qué cambio del joven serio que heredó esta finca hace tantos años. El amor cambia a las personas», dijo Sophie suavemente, tomando a Victoria de la ama de llaves y acomodando a la bebé contra su hombro. Ciertamente nos cambió a ambos. De hecho, Alexander había continuado ablandándose a lo largo de sus años de matrimonio, volviéndose más cálido y más abiertamente afectuoso, no solo con su familia, sino también con su personal e inquilinos. Todavía era formidable en los negocios y la política, todavía imponía respeto en toda Inglaterra, pero quienes lo conocían bien veían la bondad genuina debajo de su exterior severo, y Sophie había florecido en una duquesa en el sentido más verdadero, no solo ostentando un título, sino trabajando activamente para mejorar las vidas de quienes la rodeaban. Su trabajo caritativo se había expandido para incluir 3 orfanatos, 2 escuelas y un hospital para los pobres. Era respetada en toda la sociedad, no solo como la esposa del duque, sino como una mujer capaz y compasiva por derecho propio. Su matrimonio se había convertido en leyenda en la sociedad de Londres. El duque y la duquesa de la unión por amor. Los había apodado Lady Jersey, y el nombre se había quedado. Las jóvenes suspiraban por su historia, y a los jóvenes sus madres les recordaban que la devoción y el respeto verdaderos importaban más que el encanto superficial. En cuanto a James Harley, Sophie rara vez pensaba en él. Había escuchado a través de la siempre eficiente red de chismes de la sociedad que su matrimonio seguía siendo infeliz y que las finanzas de su padre nunca se habían recuperado de las desastrosas inversiones que había realizado. James no había tenido heredero, y había rumores de que su esposa lo culpaba por su incapacidad para concebir. Sophie sintió solo lástima por ambos. Habían buscado riqueza y estatus a expensas del afecto genuino, y habían cosechado exactamente lo que habían sembrado. «Mamá, mamá», llamó la voz de Catherine desde abajo. «Baja. Papá dice que nos dejará tomar helado si tú estás de acuerdo». Sophie se rió, abriendo la ventana para gritar. «¿De verdad? ¿Y qué te hace pensar que yo soy quien toma las decisiones sobre los helados?» «Porque papá hace todo lo que tú dices», respondió Catherine con la honestidad devastadora de una niña de 5 años. Alexander levantó la vista. Su rostro se rompió en la cálida sonrisa que reservaba solo para su familia. «Ella no se equivoca, ¿sabes? Baja, mi amor, disfruta de este hermoso día con nosotros». El corazón de Sophie se hinchó de amor al mirar a su familia, su esposo fuerte y devoto, sus hijos brillantes y hermosos, su vida que había superado todos los sueños que una vez había creído imposibles. «Bajo enseguida», gritó, «pero alguien tiene que convencerme de que el helado antes de la cena es aceptable». «Te amo», gritó Catherine. «¿Eso es convincente?» «Muy convincente, de hecho», se rió Sophie mientras se alejaba de la ventana, con la pequeña Victoria gorgojeando contenta en sus brazos. Sophie reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. Había comenzado como una joven con perspectivas modestas, había sido humillada públicamente por un hombre que valoraba la riqueza por encima del carácter y había aceptado una propuesta práctica de un duque severo que prometía solo honestidad y respeto. De ese comienzo poco prometedor había surgido el amor más profundo,
la asociación más verdadera y la felicidad más profunda que Sophie podría haber imaginado. No se había casado por amor, pero lo había encontrado de todos modos. Lo había encontrado nutrido y observado cómo crecía hasta convertirse en algo magnífico. «Vamos, pequeña», murmuró a Victoria mientras se dirigía escaleras abajo. «Unámonos a tu papá y a tus hermanos. Disfrutemos de esta hermosa vida con la que hemos sido bendecidos». Cuando Sophie emergió en el jardín y el rostro de Alexander se iluminó al verla, cuando Catherine y Thomas corrieron a abrazarla, cuando su esposo la besó tiernamente y le quitó a Victoria de los brazos con facilidad practicada, supo con absoluta certeza que era la mujer más afortunada de toda Inglaterra. No porque se hubiera casado con un duque, aunque eso había traído sus propias ventajas. No porque tuviera riqueza y estatus, aunque eso había proporcionado seguridad y comodidad, sino porque se había casado con un buen hombre que la amaba, que la respetaba, que la apreciaba a ella y a sus hijos por encima de todo. Había sido rechazada por un tonto y elegida por un hombre sabio, pero lo que es más importante, había sido amada verdadera, profunda y apasionadamente por el mejor de los hombres, y ella lo amaba a él a cambio con cada fibra de su ser. Y eso, pensó Sophie mientras Alexander ponía su brazo alrededor de su cintura y observaban a sus hijos jugar juntos bajo el sol, fue el mayor triunfo de todos. El matrimonio práctico se había convertido en la unión por amor del siglo, y Sophie Blackwood, duquesa de Ravencross, vivió feliz para siempre, no por magia o romance de cuento de hadas, sino porque ella y su esposo se habían elegido mutuamente día tras día, construyendo un amor que duraría toda la vida. El fin